Y quiero preguntarle a Vicente, si bien es cierto que el análisis está orientado más en trabajo de pymes que haces, y que las pymes justamente son las que más en regla tienen las El cosas. 80%, digamos, de la producción dan del país empleo, son pymes. tal cual. ¿Cuál es la situación hoy de una pyme? Porque contábamos casos realmente muy dramáticos y el sector textil que está dispuesto, la mitad del empresariado, a echar gente este año. Sí, tal cual. La situación de la pyme, como se dijo hasta ahora, es dramática. Es decir, todos los días el empresario pyme se levanta para saber cómo va a solucionar ese día, ¿no? Pensemos que mientras todo aumenta, los ingresos de un negocio, de una empresa, de una fábrica, bajan. Y esa ecuación hace que todos los días se vea desfinanciado. Para dar un ejemplo, estamos a pocos días de que todos los empresarios tenemos que pagar 2.500 pesos, que es la segunda cuota del bono, Sí. en forma obligatoria a todos los empleados, cosa que nos pone contentos por nuestros empleados. Los que Pero el estuvieron problema es que dispuestos, Vicente, a pagarlo, porque no todas las empresas lo pudieron pagar, dispuestas, pero el tema es que estamos en un país que hay que cumplir la normativa. Sí. Hay un decreto presidencial que obliga a pagar un bono. Sí. La realidad es que es una obligación pagar el bono. ¿Y cómo enfrentan este Y la bono del realidad, segundo la bono? realidad es que no se está recaudando para pagar ese bono. Yo voy y digo, bueno, voy al banco a pedir plata para cumplir con la normativa. El banco me quiere cobrar 60, 65%. 80 te cobro. 80. Y la realidad es que tampoco me da la plata. Por lo tanto, yo ya estoy siendo un ilegal frente a mi empleado, que además necesita esos 2.500 porque, como se dijo hasta acá, ha perdido poder adquisitivo respecto a todo lo que tenía que comprar. Le aumentó el colegio de los chicos, las expensas, la luz, el gas, le aumentó todo y no le aumentaron los ingresos. Bueno, a la pyme le está pasando eso. Entonces estamos entrando en un laberinto vicioso de que realmente la pyme que hoy subsiste es la pyme que el empresario de su bolsillo, de su reserva, está poniendo plata. Eso tiene un límite. ¿Me explicás qué piensan de Macri? Porque yo te voy a decir una discusión que tuvimos acá y que inclusive diálogos que tengo informales, que un sector empresario, no solo importante, de grande envergadura, sino también de pymes, aún con esta crisis económica, planteando modelo de Cristina Kirchner, prefiere seguir apostando al presidente Macri. La realidad es que generalizar siempre está mal. Yo por eso pero digo un sector, quiero entender el fenómeno. Mira, lo que sí yo te puedo comentar, Mariana, que de la gente que yo hablo, de la gente que yo me relaciono, han votado a Macri. Ellos son votantes de Macri, que hoy se sienten totalmente defraudados frente al presidente que les prometió mayor actividad, que les prometió que íbamos a exportar, que les prometió que no va a haber inflación, que iban a bajar los impuestos, después los subieron. La palabra es defraudación. Ahora, cuando llegue octubre, ¿qué van a hacer? Realmente es una incógnita. Pero y cuando se plantea el escenario electoral, todavía polarizado, digo, más allá de la irrupción de Alternativa Federal, cuando el escenario todavía parece polarizado entre Macri y Cristina. La realidad es que hay muchos empresarios enojados que dicen yo no quiero una cosa ni la otra. Quiero algo nuevo y si no voy a votar en blanco o impugnado. Lamentablemente es una respuesta que se está escuchando cada vez más de por lo menos clase media empresaria pyme. Cada vez más está... ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetir, las sensaciones de defraudación. Se puso muchísimo esfuerzo. Hubo un blanqueo de capitales, el argentino para que blanquee capitales tuvo que haber apostado mucho a este modelo, a este presidente, a esta estructura, y la realidad es que ese que blanqueó, a partir del año que viene va a pagar mucho más impuestos que antes. Cosa que si corresponde está bien, pero no era la promesa de gobierno. La promesa de gobierno es decir, blanqueen que el impuesto va a ir bajando porque va a haber mucha más actividad y en el 2019 no se va a pagar más impuestos a los bienes personales. Bueno. Ahora no solamente se paga más, Se paga más, sí. Estoy con esto. Carlos. No, el punto importante, él lo decía, es la presión impositiva de la Argentina. Claro. O sea, si la Argentina no ve y no analiza con el Fondo Monetario Internacional que hay que bajar la presión impositiva en la Argentina, para dar un ejemplo que yo lo doy siempre. Si yo contrato, yo soy el patrón, yo soy la empresa, la contrato a Mariana Contatesi, ¿no es cierto?
le voy a pagar 100 pesos. Sí. ¿Sí? Por esos 100 pesos que yo le pago ya tengo que poner 65 en la FIP por todo lo que tiene que ver las cargas sociales. Sí. ¿Sí? O sea que a mí, Mariana Cortartesi, me cuesta 165. Sí. ¿Está bien? Bueno, de los 100 que yo te voy a dar a vos lo vas a ir a gastar esos 100. Sí. Si lo vas a comprar en productos de consumo, el 50% se te va a ir en impuestos. Por lo menos, ¿sí? Entonces tenés 50 más 65. Sí. ¿Tenés cuánto? 115, ¿está bien? Sobre los 160 en total, la FIP se quedó con el 70% de lo que se produjo cuando yo te contraté a vos. ¿Y por qué la economía está así entonces? Y la economía está así por eso, porque es una presión impositiva tan fuerte que no permite, o sea, vos tenés impuestos Pero si al trabajo, recaudan plata, tenés mirá, impuestos a la producción, tenés impuestos a las Lo exportaciones. quiero entender común. La Si, Argentina si es el un país Estado recauda, inviable. si el Estado recauda lo loco, el 70% de lo que ingresa se lo lleva. Pero no le alcanza, por ejemplo, el Estado recaude el 70% son jubilaciones, del gasto total que tiene la Argentina, 70% paga jubilaciones. O sea, vos tenés el resto, que el 30%, que es la elasticidad que podés manejar, y tenés muy poco para trabajar. Ahí lo planteaba muy bien, Eugenio. Tenés un problema estructural. Tenés el problema además que no hay que olvidar que durante el kirchnerismo hubo 3 millones de jubilados que se jubilaron sin hacer los aportes. Y eso a la larga es mala praxis, se paga. Pero eso lo va a tenés pagar que ir. otra... Y estoy de acuerdo con vos, Carlos, ahora. El planteo bueno, es, tenés que ir a tenés un esto. acuerdo político al que nunca llegan. Van pasando los gobiernos, mirá, Claro, desde pero- no darse el bastón de mando hasta después terminar sacando por decreto de necesidad y urgencia otras medidas. Digo, estoy siendo amplia, pero para yendo a lo que explicar vos que la hablaste política recién, argentina no tiene acuerdos fíjate lo raro que es, no, lo que políticos. fuiste a hablar, a lo que hablabas vos recién. Fíjate lo raro que es que Mauricio Macri va a tener, cuando termine el mandato, va a tener con una inflación del 35 al 40 este año, va a tener una inflación acumulada del 240% en su periodo. 240%. Para entender, hace muchísimo tiempo que la Argentina no tiene una inflación de esas características. La economía, cuando termines el año, va a crecer solamente un solo año, que fue el 2017. Todos los demás cayó. Por lo tanto, la economía no creó riqueza. O sea, terminás con una tasa de interés de prácticamente el 50, 55%. Terminás con un acuerdo con el fondo que lo tiene que pagar el otro gobierno. Y ahí viene el tema, ¿por qué Macri o por qué Cristina? Porque en el establishment, yo te diría lo que llamamos el círculo rojo, lo que te dicen en realidad es que si gana Mauricio Macri, si ganara o ganase Mauricio Macri, el Fondo Monetario Internacional muy probablemente, ese acuerdo que te dio, muy probablemente te lo refinancie. O sea, está dispuesto a perdonarte que no podés pagarlo. Está y dispuesto a que que Macri no se va caiga en pateando. Está dispuesto a que Macri no se caiga en América. Ok. ¿Y ¿Está si bien? gana Cristina? Y si gana Cristina, la Argentina entra en default. Ese es el gran problema. Pero que porque tiene lo la Argentina. determina el fondo, ¿no? Porque el fondo te va a dejar, porque el fondo te va a dejar caer en default, le va a pedir a Cristina que o pague los 58.000 millones de dólares que le prestó o que vea cómo va a ser. Entonces, en el fondo, lo que vos vas es o a una reestructuración de deuda ordenada con Mauricio Macri o a un default con otro gobierno. Yo te diría con otro gobierno, yo creo que al único que el fondo permitiría, digamos, volver a auxiliar financieramente es a Mauricio Macri. Y algo muy importante, y es un número, y me parece que los números son interesantes. Ayer salió el número del Banco Central de la República Argentina. De la Argentina se fueron el año pasado 27.000 millones de dólares. Es la fuga de dólares anual más grande de la historia de la Argentina. Y a nadie A se ver mueve si un se pelo, entiende. Carlos. Pero a ver si se entiende además otra Y cosa. bueno, pero en nadie el se mueve un gobierno de pelo. Mauricio Macri Sí. se fugaron, con el blanqueo y todo lo demás, se fugaron 60.000 millones de dólares. O sea, se fugó más de la plata que De nos la da el Reserva Fondo del Banco, Monetario sí. Internacional. Y de las reservas en un mejor momento del Banco Por eso, Central. cuando Bueno. uno se plantea la Argentina, uno tiene que plantearse hoy que la Argentina hoy, en la estructura laboral, impositiva, es un país inviable. Y al que le pega más es a la pequeña y mediana Bueno, empresa, y tal cual, y a la clase media. a la lo que cual- se tiene que financiar con capital propio. Carlos, gracias por Gracias, estar con María. nosotros. Vicente, para el final, ¿cuál es la mirada del empresario PYME para este año? ¿Conserva gente? ¿Va a tener que despedir? ¿Cómo es el escenario? El problema es que la pyme no puede despedir porque no tiene la plata para despedir. Entonces se va a hundir con el barco. No le queda otra, va a cerrar y no va a cobrar él ni los empleados. Por eso debe haber medidas de emergencia. Acá no se está tomando conciencia de que
el empresario, mi pyme, necesita de medidas de ¿Tiene emergencia. tiene razón Carrió de estar enojada con Dante Sica? Que dice que ella se recorrió todo el país prometiéndole y reuniéndose con cada pyme, prometiéndole el gobierno te va a ayudar, te va a ayudar, te va a ayudar, y resulta que, lo dice Carrió, no digo yo, que Dante Sica no mueve un pelo para solucionarlo. No, yo creo que el ministro hizo unas cuantas cosas en favor del sector, pero no las suficientes ni las necesarias. Exportar para una pyme es muy difícil, Mariana. No es que dicen vamos a exportar y de un día para otro ganas mercados. Aunque tengas un dólar competitivo, tu cliente del exterior te tiene que tener confianza, porque el cliente no es que te compra una sola vez y te deja de comprar. Quiere una continuidad. Para continuar siempre tiene que valer el mismo precio, siempre le tenés que asegurar una cantidad mínima que, digamos, que le posibilite tener una continuidad en el tiempo de ese producto tuyo en el exterior. Por lo tanto, exportar lleva años. Chile lleva años de educación exportadora y es así que está posicionada en el mundo mucho más que nosotros. Y se está tranquilo firmando tratados. Por eso creo que hay que concentrarse en el mercado interno, no tanto en el externo, porque mientras vos estás pensando en exportar, se te van a empezar a caer las pymes y vas a quedar con muchísima gente en la calle. Clarísimo. Es necesario medidas de emergencia. Gracias, Vicente.